si se agrava la situación actual y continuamos en esta parálisis del país, no me refiero a la toma de Lima, no me refiero a la 94, es la parálisis que está paralizando la industria pesquera, está paralizando la industria minera, el transporte de alimentos, etc. Lamentablemente, lo único que le va a quedar a la presidenta es poner condiciones, exigir el cese de las manifestaciones a cambio de su renuncia. Vamos a conversar con Daniela Bogatás, expresidente del Congreso de la República, que lo tenemos ya conectado vía Zoom. Señora Bogatás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, muy buenas noches. Defensoría reporta hasta la 1 de la tarde 94 puntos de bloqueos de vías, un enfrentamiento con las fuerzas del orden en Tambopata y otro que estamos reportando hace algunos segundos en el centro histórico de Lima. ¿Cuál es su balance? Esta conocida marcha, la toma de Lima y lo que viene haciendo la Policía Nacional, ¿para usted es lo correcto? No, yo creo que lamentablemente no hay un lado correcto en la situación que estamos viviendo, de ninguno de los dos lados. Estamos frente a una crisis política que yo me atrevería a llamarla el colapso definitivo de la política peruana. Tenemos el país paralizado al margen de las marchas que se puedan presentar con la llamada toma de Lima. Acabas de mencionar 94 carreteras principales del país bloqueadas, desabastecimiento de medicinas, de alimentos, combustibles, etcétera. Un país que está entrando en una parálisis de a pocos. Es como que estamos en un estado de coma y los órganos comienzan a paralizarse, el riñón, el hígado, y el país a punto de entrar en una parálisis total. Y lamentablemente esta parálisis total no tiene interlocutores. Hay una ceguera del lado, digamos, del pueblo manifestante, que se ha cerrado en una posición clara, que exigen la salida de Dina Boluarte, exigen nueva convocatoria, referéndum para nueva constitución, y están pidiendo la liberación de Pedro Castillo. Y por el lado de Dina Boluarte sale el señor Otárola a plantear que él va a imponer el orden, cueste lo que cueste, con los medios que la ley le autoriza, y yo creo que evidentemente está absolutamente lo cierto, está autorizado, pero por la forma como se vienen desenvolviendo los acontecimientos, todo indica de que la única forma de parar este avance o los desbloqueos que son indispensables va a ser con el uso de la fuerza, legítima, pero el uso de la fuerza, que lamentablemente ya nos enseña la historia de las últimas semanas, que acarrea más muertos. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿tiene esto solución? ¿Hay alguna solución constitucional cuando no se niega, perdón, hay una negativa a dialogar, hay una actitud, diría yo, cuasi no dialogante, pero hasta cierto punto amenazante por algunos sectores del Ejecutivo? Entonces, yo personalmente creo que si se agrava la situación actual y continuamos en esta parálisis del país, no me refiero a la toma de Lima, no me refiero a la 94, es la parálisis que está paralizando la industria pesquera, está paralizando la industria minera, el transporte de alimentos, etc. Lamentablemente, lo único que le va a quedar a la presidenta es poner condiciones, exigir el cese de las manifestaciones a cambio de su renuncia, condicionada a varios puntos. Yo creo que Dina Boluarte debe tomar el toro por las astas ahora, desprenderse del poder, traer la paz al país a cambio de que cesen las protestas, que desistan de las pretensiones fuera de lugar como la liberación de Pedro Castillo o un adelanto de elecciones en 30 días o 60 días, que es absolutamente imposible. Y un tercer punto que debería condicionar, en mi opinión, es que la sociedad civil
no el Congreso de la República, la sociedad civil, a través del Acuerdo Nacional, proponga las reformas constitucionales que deben ser aprobadas de inmediato. Yo creo que bajo estas condiciones, que se cumplan y se hace efectiva la renuncia de Dilma Boluarte, el país pudiera llegar a encontrar la paz. Lamentablemente, yo no he oído otro tipo de alternativas. La gente habla de más balas, menos balas, diálogos con gobernadores que no están de acuerdo con lo que plantea el Ejecutivo. Entonces, si la presidenta no asume su responsabilidad, siendo el requerimiento de la población mayoritario, lo han dicho las encuestas, es que se vaya ella. Que se vaya, pero que se vaya poniendo orden en el país. Claro, pero dejándonos en paz. señor Bogatás, Sí. pero ¿realmente nos dejaría una paz el hecho que se vaya Dina Boluarte, se quede el Congreso inmediatamente, se cambie mesa directiva, que es la exigencia? El acuerdo parlamentario, entiendo incluso también, se va Boluarte, cambia mesa directiva y bajo un consenso político ponen a una persona en la cargatura de la presidencia del país, como pasó con Francisco Sagasti. ¿Pero realmente eso garantiza paz social en el país? ¿Eso va a generar un cambio total, un quiebre total de las protestas? Mira, yo me olvidé de un punto, que es el consenso en el nombramiento del nuevo presidente del Consejo de Ministros, previo a que se haga efectiva la renuncia de Dina Boluarte. Es decir, el que presidente más la sociedad civil, el Congreso, acuerdan que el siguiente presidente del Consejo de Ministros será fulano de tal, con las garantías y las condiciones de lo que el país está necesitando en este momento. Yo creo que si el pueblo se siente resarcido, porque aquí creo que no estamos tomando en cuenta que el pueblo se siente ofendido, el pueblo se siente violado, que le han arrebatado un derecho, me han quitado mi presidente, correcto o incorrecto, yo entiendo que eso es lo que manifiestan. Si los dirigentes que están viniendo, que se puedan convocar o se puedan traer, no se comprometen a levantar, creo que lo primero que tiene que haber es un levantamiento de las medidas de protestas a nivel nacional, absolutamente al 100%, y después de eso los siguientes pasos, que el Acuerdo Nacional haga las propuestas de las reformas constitucionales, de la propuesta del miembro o presidente del Consejo de Ministros, y una vez que esto se consolida, se hace efectiva la renuncia de la señora Boluarte y en un mismo acto asume el que el Congreso tenga bien. El Congreso, en realidad, tenemos que tener claro de que no va a jugar ningún rol de aquí a las nuevas elecciones. O sea, cuando está el país yendo hacia una dirección, ellos están hablando de que hay que eliminar la cuestión de confianza. Y cuando le dicen, señores, y las reformas políticas, ¿cuáles son, señor? La reelección congresal. Bicameralidad. Puede ser muy válida la congresal, pero yo creo que en este momento las exigencias del país son otras. Y lamentablemente diera la impresión de que están viviendo en un mundo surrealista, ¿no? Que solamente lo ven ellos, lo viven ellos, pero no tienen ningún contacto con la realidad, lamentablemente. Y el trasfondo de la toma de Lima son los años de centralización, porque es lo que la gente nos dice, lo que nos dicen en las calles. Todo ha sido Lima, aquí a Puno jamás ha llegado nada, aquí en las regiones jamás ha llegado nada. Y hay un poco de rechazo, y eso es lo que a mí me duele mucho, escuchar Lima come gracias al interior del país, y es cierto, pero con una forma muy despectiva y con una forma de odio hacia mi hermano. O escuchar también aquí, pues calificarlos como vándalos cuando sabemos de que no podemos generalizar. Escuchaba hoy día un analista en el programa de Hablemos Claro, el señor Fernando Tuesa Soldevilla, diciendo que podría haber una solución, que las elecciones podrían hacerse en octubre y que el siguiente presidente estaría tomando las riendas del país, o presidenta, no lo sabemos, para diciembre, 31 de diciembre de este año. Eso podría calmar las cosas, podría soliviantar lo que la gente está pidiendo. ¿O tiene que irse sí o sí la señora Dina para que esto llegue a una pacificación, al menos en algunas regiones?
Yo creo que la respuesta correcta a tu pregunta nos la va a dar los próximos 3 o 4 días, de cuál es la situación política en el país. O sea, si es que hay un desborde popular, yo creo que ya la renuncia de Dina Boluarte va a ser, en mi opinión, la única alternativa. Que hay que sumarle la propuesta de Tuesta. Yo creo que ojalá se pueda adelantar las elecciones a octubre, para lo cual el presidente del Congreso tiene que adelantar la legislatura y debería hacerlo de inmediato, ¿no? Si quieren calmar las aguas. De repente, si lo hacen de inmediato, algo que se podría aprobar, adelantan la legislatura y se vota con fecha de votación, etcétera, con fecha de elección, perdón, de convocatoria a elección, y se resuelve el problema en buena hora. En buena hora, si eso es suficiente. Ahora, yo creo que estamos ante una situación de cuidados intensivos, donde tienes que probar todo lo que es, todas las armas que tengas a la mano para tratar de lograr la paz, donde, como tú muy bien señalas, y además es verdad, y además hay un elemento que no podemos dejar de lado, que Pedro Castillo se dedicó 1 año y medio a recorrer el Perú, a hacerles recordar a nuestros hermanos peruanos que han sido históricamente olvidados, que han sido discriminados, que han sufrido ataques de racismo, etcétera, y nadie hizo absolutamente nada. Lo único que fueron discursos de odio, ¿no? Que encarnizados y representados en la imagen del presidente Pedro Castillo, que el pueblo la ha sentido como suya. O sea, esos discursos de odio del general Montoya, de Cueto, de Quiabra, la señora Moyano, etcétera, no quiero seguir mencionando nombres, la gente la ha sentido como que los están atacando a ellos también. Entonces, que efectivamente tenemos una crisis social, que tenemos que trabajar mucho en resolver los problemas internos, en el reconocimiento mutuo, en eliminar las brechas que nos diferencian, las desigualdades, en la repartición de los recursos, etcétera. Todo eso es una tarea pendiente, pero es una tarea que no la puedes hacer con 94 carreteras bloqueadas, con minas tomadas, con puertos tomados, con aeropuertos que no pueden operar. No lo puedes hacer así. Entonces, tiene que llegar un momento en el que decimos, hasta aquí, basta, ya ok, tenemos que resolverlo. Y si es que hay que sacrificar a la reina, digamos, hablando figuradamente, en un tablero de ajedrez, para salvar al país, sacrificas a la reina, hay que sacrificar a Dina Boluarte, no queda otra. Bien, señora Bogotás, muchas gracias por la comunicación alcanzada para exitosa. A ustedes, muchísimas gracias.